Bueno, estamos aquí con el presidente del bloque Frente Integración Ciudadana del Consejo Deliberante y líder de la fuerza política. ¿Qué tal, Ruli? ¿Cómo te va? Muy bien. Raúl Boscoff, Ruli para la formalidad. Claro, la formalidad. Ruli, Bahía está atravesando, además de una situación general que, digamos, es económica, el tema de la inflación, circunstancias políticas complejas. También estamos disfrutando de las mieles del triunfo deportivo de la selección argentina hasta ahora, pero está atravesando circunstancias, yo diría, complejas, derivadas de un hecho trágico como el de Diana Herlen, que me parece que aceleró el tema de la interna política, que se traslada a la gestión, se traslada al Consejo Deliberante, y después, bueno, lo que se ve también, que yo creo que es inédito, vos tenés mucha experiencia política, pero que es inédito, que la conflictividad que se ve en la ciudad, que repercute mucho en el Consejo Deliberante, se está dando en sectores sociales, podríamos decir, de clase media tradicional, que históricamente no ha sido el inicio de la conflictividad social, sino que más bien eran los sectores más golpeados, sí, económica y socialmente. ¿A qué atribuís que esté pasando todo esto? Entre otras razones, y creo que es una fundamental, hay un abandono por parte del oficialismo, de la autoridad política de la ciudad, de su rol de verdadero mediador institucional. Esto agiganta y profundiza los conflictos sociales. Cuando nosotros advertimos que hay un conflicto en la ciudad, que es normal y habitual que en una sociedad con su dinamismo, las fuerzas te generan cierta tensión y a veces se deriva en un conflicto, el Estado municipal, el oficialismo que en definitiva ejerce el gobierno de la ciudad, deben colocarse por encima del conflicto, ejercer un rol de mediación al que han renunciado y se colocan generalmente y demasiado y rápidamente en favor de uno de los sectores en pugna. Esto lo único que hace es profundizar las divisiones de una sociedad que las tiene y muchas. Estas divisiones a veces se dejan circunstancialmente de lado, a veces hay capacidad mediadora que las disimula, pero lo cierto es que si se las fomenta, el tejido social se resiente, y yo creo que estamos percibiendo con cierta perplejidad y más preocupación aún que esto se ha generalizado como práctica. El oficialismo en la ciudad que gobierna no entiende que tiene que cumplir un rol donde se tiene que colocar por encima los conflictos para lograr fomentar el diálogo y resolverlos, no porque tenga que darle todo siempre a una de las dos partes que están inmersas en ese conflicto. Y esto me parece que es una circunstancia inédita, excesivamente marca rasgos muy nítidos, y yo creo que es uno de los factores de la hora, digamos. Me parece que es lo que está definiendo de alguna manera cómo se ve a sí mismo quien gobierna. Y en el fondo creo que esta pretensión de renunciar a la mediación política e institucional es un signo de debilidad. Es una estrategia donde se percibe que hay que imponerle a la otra parte necesariamente la propia lógica. Esto impide articular con la oposición, dificulta los consensos, y además hay un transvestismo político que contribuye a ello. El comportamiento del Frente Renovador en el Consejo, además una institucionalidad resentida y debilitada porque quien ejerce el poder no está formalmente legitimado para ello en la ciudad, y esto que al principio era casi una suerte de cuestión particular que se percibía en nuestra ciudad, pasó a ser un eje y un factor gravitante. La situación que hoy está viviendo o conviviendo en el bloque oficialista, en el Consejo, pero también en la administración pública, con un intendente renunciado, pero que todavía está operando dentro
del esquema del oficialismo. El tema del Frente Renovador, que no termina de entenderse si es oficialismo o es oposición. ¿Vos entendés que esto está debilitando el liderazgo que debe ejercer cualquier intendente municipal, más allá de la coyuntura política de cómo llegó? El cargo de intendente tiene que resumir en sí mismo el ejercicio de ese liderazgo. No se puede prestar, no se puede ejercer a control remoto. Tiene que coincidir la formalidad y la realidad del ejercicio del poder. Y esto es lo que no ocurre. Se están disociando y esta disociación ya lo debilita. Si a eso le agregamos que la convivencia interna que siempre ha habido dentro de un elenco oficialista, diferentes matices o líneas, está exacerbada por múltiples antagonismos, si bien hay una suerte de pacto de sobrevivencia que se sostiene con complicaciones y que a veces deja jugar en un área de cierto conflicto a las líneas intermedias, y que se vuelven a confundir en estrategias comunes cuando el riesgo puede ser mayor. Me parece que es un escenario que lo está complicando y fundamentalmente lo que ha hecho es degradar la institucionalidad y afectar seriamente la confianza que el vecino común, que no tiene por qué hacer todos estos razonamientos de carácter político, pero que tiene una intuición muy clara, que el que está sentado en el sillón no es el que decide todo, que cada tanto lo bombardean de afuera con una andanada de Twitter y le dicen lo que tiene que hacer, y esto no encaja en el esquema que el bahiense entiende que debe ser el ejercicio del poder por aquel que gobierna. Si a eso le agregamos que el que gana las elecciones malversa la voluntad popular y no ejerce el cargo, y el que le sigue en el orden de su propia lista es altamente probable que termine yéndose de su partido a otro, bueno, es muy difícil de sostener cierto grado de normalidad y de previsibilidad, porque el gobierno es fundamentalmente para mí previsibilidad. Hoy no hay confianza porque no hay previsibilidad. Y esta confianza está muy sacudida, muy afectada. Yo creo que por todos estos ingredientes que mencionamos, ¿no? ¿Cómo tomaron ustedes, digamos, qué visión tenés de este proyecto por el cual se disolvió el Coprotur en el día de ayer? Es mucho para poco y es poco para mucho. ¿Qué quiero decir con esto? El intendente en un momento dado, que dijo que era un escándalo de Coprotur, utiliza la palabra supresión del Coprotur, y eso es lo que dice el proyecto inicialmente, y le pide al secretario de Legal y Técnica que le dé una opinión de qué hacer con el Coprotur. Y el secretario de Legal y Técnica le dice al intendente, no se puede intervenir, porque en realidad es un ente diferente al municipio, pero le dice que los organismos de control del propio reglamento no existen, con lo cual da la directiva o el dictamen como diciendo, si lo quieren mejorar, tienen que ordenarlo por una ordenanza y asignarle lo que falta. Y luego dice que se puede disolver, pero no está previsto el sistema de liquidación. Para que se entienda, una cosa es decir, esta persona pública, que es el Coprotur, no existe más, y otra cosa es decir, una vez que se dice eso, cómo se debe hacer frente al pasivo que se reclama, y si hay activo, cómo se distribuye y a quién va ese activo. Eso es liquidar. En realidad el reglamento está tan vacío, como lo hemos señalado muchas veces, que no tiene procedimiento de liquidación. Por ello nosotros habíamos sugerido que el asesor general de gobierno del Tribunal de Cuentas respondan primero a eso y después sí hablamos de eventualmente disolver. No va a licuar las responsabilidades políticas que para nosotros existen, no va a modificar la posibilidad de que el fiscal general atienda o no el desarchivo que se le ha solicitado y que está vigente, todavía sin resolver, y tampoco altera las responsabilidades que el Tribunal de Cuentas y el propio fiscal marcaron como existentes, porque el fiscal dijo, puede no haber delito acá, puede no haber delito acá, esto otro no lo voy a archivar, pero lo que sí dijo, bajo nítida letra negrita, es
hay irregularidad administrativa. No me corresponde a mí evaluarlas, pero hay irregularidad administrativa. Con lo que la disolución en sí no termina alterando esos hechos. Alguno quiso desde el oficialismo y muy involucrado en el tema decir que gracias a la disolución y la liquidación se le va a poder pagar a los que hoy se les debe, pero está en el ABC del manual que si alguien tiene un crédito contra una persona pública lo puede reclamar y si se le discute va a la justicia y obtendrá el reconocimiento de ese crédito. Y no va a ser un liquidador que no sabemos cómo ni quién va a proponer y designar el que les va a terminar reconociendo la legitimidad de lo que reclaman. Consecuentemente, yo digo, no va a modificar sustancialmente lo que ya está y para nosotros no diluye las responsabilidades políticas. No es la estatización de Chicone, pero me animo a decir que siempre que en los órganos legislativos las cuestiones de dinero se terminan resolviendo por votaciones es un tanto complicado. Claro, ¿no? Claro. Apartándonos un poquito de la coyuntura actual y ya pasando al enfoque más político, más electoral. ¿Cómo estás viendo vos? Uno te presupone precandidato a intendente, al menos es lo que indican muchas encuestas donde probablemente estén disputando, en el caso de Frente a Integración Ciudadana, tu candidatura. Podría hablarse de Marcelo Feliú, otros mencionan a Héctor Gay, lo que no se sabe bien por qué partido podría ser. También se menciona ahí a Virginia Linares. ¿Cómo imaginás vos el escenario político en el 2015 en unas elecciones a intendente que también coexisten con candidaturas a gobernador y a presidente? Yo creo que nuestro frente se va a ir consolidando todavía más, creo que se va a ensanchar, creo que hay perspectivas de acercarnos a otras fuerzas que de alguna manera también observan y participan del mismo diagnóstico, y creo que la construcción fundamental que debemos realizar con gran responsabilidad en función del diagnóstico que hicimos al principio es empezar por ahí, es empezar por decir si estamos de acuerdo en que estamos, así como hubo emergencia de transporte, emergencia forestal la última que declaramos, si es cierto que estamos en una emergencia política, y si es cierto que estamos en una emergencia política, ¿qué rol responsablemente nos autoasignamos cada fuerza política y hasta dónde, compartiendo el diagnóstico, podemos de alguna manera pasar a un plano distinto, que es, yo digo, el primero es compartir el diagnóstico y las propuestas que deben solucionarlo, y después pasar eventualmente a otro plano que es el plano electoral. Si esas coincidencias se perfilan en esa primera etapa, algunos podremos llegar juntos a la segunda, algunos que compartan el diagnóstico y las propuestas podrán no llegar. Pero no tengo duda de que estamos iniciando el camino y no tengo dudas que vamos a encontrar quienes acompañen y a quienes podamos acompañar. Yo creo que es una construcción que se va a dar casi diría inexorablemente, por la magnitud del problema, que de alguna manera nos va a obligar a obrar con generosidad y con inteligencia. Me parece que si se ahonda en el diagnóstico se va a advertir que la situación es particularmente grave, y eso creo que nos tiene que convocar a soluciones comunes. Raúl, estábamos hablando de la situación política de Bahía Blanca, de lo que te estás imaginando que puede ocurrir en el 2015, y estábamos un poco fuera de micrófono teorizando. Lo que vos mencionabas, en algún sentido uno podría pensar o recordar lo que fue la multipartidaria, digamos, en la última etapa del gobierno de facto, ¿no es cierto?, que fue como una especie de unión política, por lo menos aglutinando algunos valores que hacían a la salida democrática, a los valores democráticos, a tratar de nuevamente reencauzar a la Argentina en el marco institucional. Vos lo que estás mencionando, en algún sentido, podría marcar en algún sentido esta de la salida de la emergencia política. Ahora, el riesgo de ser conceptualizado como una especie de multipartidaria
o de una unión democrática, ¿no? Recordando a este espacio que se conformó para enfrentar al primer Perón. Digamos, ¿cómo se evitan estos riesgos de esa conceptualización política que podría generar una división muy fuerte aquí en Bahía Blanca? Yo no creo que sea una situación asimilable desde ese punto de vista, porque las contradicciones de aquella época eran otras y de alguna manera se enfrentaba una salida democrática frente a un proceso de dictadura y demás. Lo que sí, nosotros hemos vivido una crisis institucional detrás de otra en la ciudad y no la hemos resuelto bien. Digo, fundamentalmente, me hago cargo del plural, pero en realidad el oficialismo la vivió con una secuencia que paradójicamente le dio resultado. ¿Por qué? Porque cuando lo defenestran a López, de la manera que lo hacen, la continuidad de Breitestein implicó posicionarlo para la próxima elección. Fórmula que repitieron de luego cuando Breitestein se va con Bevilacqua. Y esto era una nueva fórmula, una nueva metodología que habían encontrado, que yo digo que no es casualidad y que permitía posicionar nada más y nada menos a alguien que va a hacer algo haciéndolo. Esto es, mejorando en comparación supuestamente con el anterior y buscando la legitimidad después del cargo. Exactamente, una legitimidad de hecho que después se transformaba en legitimidad de derecho. Esto creo que se interrumpe ahora por fuerza de factores que no estaban en el libreto, que tienen que ver con muchos aspectos. Esa institucionalidad deteriorada, ese poder en las sombras, empieza a adquirir una nitidez distinta, da un paso más hacia adelante, se empieza a exponer a la luz. El proceso de la tragedia del Parque de Mayo desnuda mezquindades, pero desnuda falencias. Y esto todo en una crisis general económica donde los conflictos se agudizan y la incapacidad de respuesta es bastante notoria. No porque se haga todo mal, pero sí se hacen cosas importantes mal. Y entonces ahí es donde me parece que este nuevo manual ya no funciona. Entonces la alternativa tiene que ser una alternativa que de alguna manera muestre institucionalidad, que evite la humillación al vecino y al ciudadano, que lo vuelva a escuchar y que transite por un camino donde no quede nadie afuera. No para darle la razón a todos en todo, pero sí para escucharlos a todos en todo y para darle parte de la razón a todos en algo, que es lo que evidentemente el oficialismo ha abandonado. Y los transvestimos políticos también van debilitando al oficialismo. Algunos creen que eso es una picardía criolla, que va a sacar un 10 en el examen, y yo creo que a la larga la gente termina dándose cuenta que eso no es ni remotamente posible de trasladar con algún valor permanente, como diciendo, esta es la forma de hacer política que tenemos que seguir de acá para adelante. La gente quiere ver que las identidades se respeten, se defiendan, se construyan, pero no que se metamorfoseen de cualquier manera y para cualquier lado, o siempre para el mismo, diciendo que se es una cosa y se termina siendo otra. A mí me parece que eso tiene un límite. Y me parece que esa declinación que todos estos factores han contribuido a generar tiene un límite, pero que el límite tiene que ser resuelto electoralmente, tiene que ser resuelto políticamente y tiene que ser planteado primero políticamente. Por eso me parece que el esquema de sentarnos los que tenemos orígenes distintos, los que tenemos ya un frente consolidado y los que no lo tienen, los que lo están armando, los que vienen de una experiencia política diferente de la que a lo mejor de una mirada excesiva o porque estaban a la sombra de alguna propuesta nacional, hoy la vuelven a mirar a la cuestión local con gran interés. Me parece que todos los que estemos en esa mesa tenemos que encontrar coincidencia en el diagnóstico, en la propuesta y después ver qué armado electoral surge. Algunos no entrarán, otros entrarán, pero estoy convencido de que es la salida. Me parece que esa es la salida. La entrada es una construcción que está provocada por la emergencia. Yo creo que ya no hay manera de ocultarla. Y creo que si hay un hecho y un hito que la exhibió con toda
crudeza fue la visita del intendente al Consejo Deliberante. Lo que se imaginó como la gran jugada terminó para mí siendo la forma... Estamos hablando de la visita al intendente, sí, porque exacto, porque desnudó las contradicciones, mostró las debilidades, generó rechazo y mostró en toda su dimensión incapacidades que estaban ocultas, que estaban de alguna manera soslayadas. Y entonces a partir de ahí se acentúa, me parece, el proceso de la crisis. El problema es que la crisis también nos obliga a los que estamos en el Consejo Deliberante, a las fuerzas políticas que no están en el Consejo, a mirar todo esto y no quedarnos fuera en la inacción. Tenemos responsablemente que encontrar la forma de restablecer un grado de institucionalidad que está dañada. Raúl, muchas gracias por gracias minutos. por la invitación. No, por favor. Con el presidente del bloque Frente a Integración Ciudadana, Raúl Boscoff, en otro atardecer aquí en Radio Paligüe.